todo lo que se refiere, nos los pones el banquito, Samantha, hemos visto el matrimonio, hemos visto requisitos para contraer matrimonio, prohibiciones para contraer matrimonio, efectos del matrimonio, hemos visto disolución del matrimonio, chicos. Sí, doctorita. Ya, entonces nos falta el concubinato, nada más. Analice y estudie, y hemos visto. Entonces, ¿qué hemos quedado en la 33? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Está bien, doctor. ¿Qué era la dote? Sí, doctorita. Ahí y acabamos nuestro tema y empezamos el siguiente, queridos chicos. Entonces, ¿qué era la dote? Y dice clarito, la dote era el conjunto de bienes que el marido recibía de la mujer o de otra persona a su nombre para ayudar a soportar la carga del matrimonio y la educación de los hijos. Cuando yo leo esto, yo digo, Dios mío, pero acaso el matrimonio es una carga. Ellos decían carga por la responsabilidad que lleva el matrimonio por tener los hijos. Eso es la carga del matrimonio, pero hacen referente a la responsabilidad que tenían, porque ¿cuál era el fin del matrimonio? La procreación de los hijos. Entonces, la mujer lógicamente no trabajaba, no tenía ingresos, y lógicamente, entonces, ¿cuál era la figura que crean la dote? La cantidad de bienes que la mujer antes del matrimonio tenía que llevar al matrimonio para soportar la carga, dice, entre comillas, muy carga del matrimonio. Se justifica porque el matrimonio, la mujer se asociaba al marido y participaba de su rango social, siendo justo en consecuencia que soportara parte de los gastos. Nada que ver, ¿no, chicos? Hoy en día diríamos, qué horror. Justo que la mujer lleve una cantidad al matrimonio. El matrimonio, juntos pueden empezar de cero, sin un solo peso, y juntos luchan por salir adelante. Eso es el matrimonio. Luchar juntos, trabajar juntos. El que uno trabaje y el otro no significa nada. Todo lo que hace es una perspectiva, por eso de un proyecto de vida en común, luchando evidentemente, por los hijos, por la familia. Pero lógicamente, aquí soportar parte de los gastos y era equitativo que contribuya, dice, era a la subsistencia de los hijos comunes, porque evidentemente no trabajaba la mujer. Entonces, la dote era esta figura que la mujer tenía que llevar una cantidad de bienes para contribuir al mantenimiento y a la responsabilidad que llevaba el cuidado de los hijos. Bien, esta figura jurídica al principio fue casi obligatoria y después solamente se convirtió o desembocó en una costumbre no obligatoria. Hay países todavía que se sigue aplicando la figura del dote. Vamos a acabar nuestro tema con el concubinato, que hoy en día seguimos empleando la palabra concubinato, chicos. Sin embargo, que se llama en nuestro código, que es una institución reconocida en el artículo 157, el matrimonio y la unión libre. En el anterior código se llamaba unión libre reconocida. En el anterior código, la unión libre era reconocida. Pero en Roma, ¿por qué nace el concubinato? ¿Por qué nace el concubinato? Porque el único matrimonio legalmente reconocido era patricios con patricias. Sí. Entonces, las otras uniones no eran legales, recibían el nombre de concubinato en Roma y se quedó con el nombre de concubinato, ¿no es verdad? ¿Cómo establece nuestro Código de las Familias? Artículo 137, ¿qué dice el artículo 137? Dice clarito, la institución del matrimonio y de la unión libre.
unión libre de concubinato. Y los requisitos que se requieren para el matrimonio también se requieren para el concubinato. Bien, entonces, ¿qué era el concubinato en Roma? Dice clarito, era la unión estable de un hombre y una mujer, sin posibilidad o sin intención de ser marido y mujer. Cuando analizamos esa definición que está exactamente en su material, decimos, ¿cómo? Unión estable, pero sin posibilidad y sin intención de ser marido y mujer. ¿Pero por qué? Porque la ley no les permitía. Porque el único matrimonio que reconocía el derecho civil en Roma era patricios con patricias. Entonces no podían ni intención, no podían tener ni sin intención y sin posibilidad de ser marido y mujer porque la ley no les permitía. Esas uniones de patricios con plebeyos, reciben el nombre de concubinato. Sin embargo, eran uniones estables, permanentes, igual que en nuestro ordenamiento jurídico. La unión libre o de hechos es una unión estable, permanente, singular le llaman, con requisitos también hoy en día en nuestro Código de las Familias. ¿Cuáles eran las 3 condiciones de existencia de la figura del concubinato en Roma? Y leemos las 3 condiciones, estamos en la página 182 en redondito a mano izquierda, y dice: el concubinato solo era permitido entre personas púberes. ¿Qué quiere decir? Ya hemos visto, igualito que el matrimonio. Para concubinarse, ¿qué edad tenían que tener? 12 años las mujeres, 14 años los varones. Edad en que los romanos decían que eran ya aptos para la procreación. Entonces, la pubertad, 12 mujeres, 14 varones, y entre los cuales no existe parentesco de grado, igualito que el matrimonio. Entonces, ¿entre quienes no podían concubinarse en Roma? Un plebeyo no podía concubinarse. ¿Con quién? En línea recta o directa. ¿Con quién no te puedes concubinar en línea recta o directa? Con tu hija, con tu nieta, con tu bisnieta, con tu taratanieta, con tu mamá, con tu abuelita, con tu bisabuelita. En Roma, en línea colateral por parentesco de consanguinidad, ¿con quién no se puede concubinar un plebeyo? Con su hermana, con su prima hermana, con su prima, con su tía abuela. Igualito que en el matrimonio. No puedes contraer matrimonio con ellas, no puedes contraer matrimonio una vez muerta tu esposa con tu hija, con tu nieta, con tu bisnieta, con tu tataranieta. Está clarito, igualito que lo que hemos estudiado para el matrimonio. Segundo requisito, no se podía tener más que una concubina, porque se consideraba como un matrimonio no permitido por la ley. Entonces, por eso dice que el concubinato era unión estable entre un hombre y una mujer, estabilidad. Es decir, tenías que tener una sola concubina y permanente, no una, otra, esos eran amantes. Concubina, igual que el matrimonio, una sola. A partir del artículo 137 ya no vamos a ir detallando, pero tenemos igual en las uniones libres o de hecho una sola concubina, una sola pareja. Y 3, no se puede permitir cuando se tiene esposa legítima. Si el patricio era casado con una patricia, no puede tener pues concubinato con una plebeya, porque el concubinato es una unión estable. Y entonces si estás casado, será tu amante. Y esa amante no tiene derechos. Ahora tampoco. Doctora, ¿y los hijos del amante?
Otra cosa, los hijos dentro y fuera del matrimonio tienen los mismos derechos. Los hijos. Pero esa amante, entre comillas, no tiene ningún derecho. Si él tiene su esposa principal, ella tiene todos los derechos. Está clarito. Rapidito, Blanca, dime. Doctora, quería saber si esto de que no se permite cuando tienen una esposa es para ambos, tanto para el hombre como para la mujer en Roma. Pero claro, para ambos. Entonces, no se permitía, igual que ahora. Página 137, nos vamos a la 137 y en la 137, a ver, Constitución del matrimonio y de la unión libre, formalidades del matrimonio y celebración del matrimonio, y en el artículo unión libre, artículo 164, unión libre, ya todas las disposiciones, artículo 164 del Código de las Familias. ¿Sí? Y es una institución, clarito, es una institución, por tanto, también tiene formalidades, registro, etcétera, etcétera. Pueden ya estudiar más a profundidad. Está en el artículo 164 de nuestro Código de las Familias. ¿Está clarito? ¿Cuándo adquiere relevancia jurídica el concubinato en Roma? Y dice clarito en nuestro material, el concubinato adquirió relevancia jurídica por la influencia del cristianismo. ¿Por qué era necesario? Y vamos a estudiar en el siguiente tema, ¿por qué era necesario esta relevancia jurídica, este reconocimiento, que se empieza el reconocimiento por los hijos? Los hijos nacidos de concubinato, vamos a ver ahorita con ustedes, ya pueden ser legitimados. Es decir, que pueden tener derecho al apellido, derecho a heredar. Entonces, adquiere relevancia jurídica el concubinato por la influencia del cristianismo. Se le atribuye efectos jurídicos y se establecieron requisitos, configurándolo como una unión similar, aunque inferior al matrimonio. Hoy en día, ambas están en la misma. No es uno diferente al otro. Ambas son instituciones reconocidas en el mismo nivel a partir del artículo 137, ya desde el anterior Código de Familia. ¿Está clarito? ¿Con qué nombre se conoce ahora el concubinato y qué establece el Código de Familia? Ahora, el Código de la Familia, ¿en qué artículo tenemos? En el artículo 137. Me lo aumentas, por favor, Samantha. 137 y 164 del Código de las Familias y 160, sí, está bien, 164. Y el artículo 63 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice el artículo 63 de la Constitución Política del Estado? El artículo 63 de la Constitución Política del Estado dice, les leo, el matrimonio entre un hombre y una mujer, bien clarito, matrimonio entre un hombre y una mujer, Constitución promulgada por el presidente Evo Morales Ayma. El matrimonio entre un hombre y una mujer se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. 2. La unión libre o de hecho que reúna condiciones de estabilidad y singularidad y sean mantenidos entre un hombre y una mujer sin impedimento legal, producen los mismos efectos que el matrimonio civil.
clarito, produce los mismos efectos que el matrimonio civil. Entonces, en Roma tenían razones para no tener que concubinarse, porque toda la primera etapa, el único matrimonio legal era entre patricios con patricias. Bien, chicos, con eso hemos terminado. Vamos a hacer... Doctorita, perdón. El matrimonio. Dime. ¿Qué artículo era de Constitución lo que acaba de leer? 63 está ahí, está en su banco de preguntas. 63. Bien, vamos a pasar a al siguiente y último tema que tienen que dar examen y que vamos a hablar sobre el examen. Y el último tema que vamos a estudiar con ustedes es la adopción, lean bien ahí, adrogación, legitimación, tutela y curatela. Son 1, 2, 3, 4, 5 figuritas muy claritas y de la forma más sencilla vamos a trabajar. Para eso, ahí tienen un esquemita que lo hice ya, pero vamos a ir a nuestro banco de preguntas. Pero primero, antes de ir al banco de preguntas, bueno, ahí está. Entonces, Samantha, nos vas a ir trabajando. ¿Qué vamos a estudiar? Adopción, adrogación, tutela, curatela. Legitimación, tutela y curatela. Y la primera pregunta dice, indique cómo se puede formar parte de una familia romana. Para eso, vamos a ir a la página 107 en redondito. Después vamos a volver a la 182 en todo lo demás. 107 en redondito. ¿Y qué dice en la página 107 en redondito? Página 107 en redondito. Nos habla de lo que estamos viendo ahora, de la adopción, tutela, curatela, etc. La adopción dice, ya en estudios anteriores hemos manifestado que a la familia romana se entra por un medio natural o por el derecho. Primera pregunta dice, indique cómo se puede formar parte de la familia romana. 2 medios decían los romanos que se puede formar parte de una familia en Roma. Ad nature, de forma natural, y ad jure, el derecho es tan importante, ha creado figuras jurídicas. ¿Para qué? Para que los hijos que no nacen en forma natural de un matrimonio o que no son permitidos o reconocidos por la norma, por ejemplo, los hijos nacidos de concubinato, sí puedan tener una familia. ¿Y cómo qué figuras creó el derecho para que los que no forman parte de una familia en forma natural sí puedan, por el derecho, tener una familia con todos los derechos? Por medio de ¿qué figura crean? La adopción, la adrogación, la legitimación. La adopción, la adrogación y la legitimación. No lo subes, por favor, ese esquemita que hay a mano. Entonces, la primera pregunta dice, indique cómo se puede formar parte de una familia en Roma. Se puede formar, ahí dice, aut nature, en forma natural, por haber nacido en matrimonio legítimo. Por haber nacido en matrimonio legítimo. Los papás, matrimonio, esos hijos que nacen, tienen una familia en forma natural como consecuencia del matrimonio de sus papás legítimamente. Porque el matrimonio en un patricio y una patricia, ese es un matrimonio legítimo, y los hijos en forma natural pertenecen legítimamente a ese matrimonio. Pero también pueden tener familia los que no nacen en forma natural de un matrimonio legítimo. ¿Y qué crea el derecho? La adopción por medio ad jure. El derecho ad jure ha creado la adopción, la adrogación con D de dado o arrogación con RR, arrogación que es igual,
ha creado la adopción, la rogación y la legitimación para que los hijos nacidos fuera del matrimonio como el concubinato puedan ser legitimados. Para los que no pueden tener hijos propios porque no pueden tener por naturaleza, no pueden tener hijos naturales, puedan adoptar y por tanto esos niños puedan tener una familia y los padres tengan una familia con hijos adoptados o adrogados. ¿Está clarito? ¿Qué página estamos viendo? 107 en redondito, porque este autor no nos da una idea clara de lo que estamos hablando. Pregunta número 2. Está clarito, ¿no es verdad? Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? De dos definiciones de la pregunta B, ahí dice, de dos definiciones de adopción. De dos definiciones de adopción. Vamos a tomar en cuenta una sola de las definiciones. Una de las definiciones es la que está en la página 107. Pero ya, ¿y qué dice? Pero yo ya me voy a ir después a la página 182 en redondito. Pero la página 107 dice, la adopción es una institución del derecho civil que permite hacer egresar a un sui juris, un alieni juris de una familia y hacerlo ingresar a la familia del adoptante, quien adquiere sobre él la patria potestad por un procedimiento organizado por la ley. Eso dice este autor. Pero nos vamos a la página 182 en redondito. ¿Y cuál es la definición que tenemos de adopción? ¿Cuál es la definición que tenemos de adopción? Y dice, la adopción es una institución del derecho civil cuya finalidad consiste en establecer entre dos personas. ¿Quiénes son esas dos personas? Adoptante y adoptado. Adoptante y adoptado. Las mismas relaciones que existen entre un padre de familia y un hijo nacido de matrimonio legítimo. Repito, ¿qué dice esta definición? La adopción es una institución del derecho civil que tiene por objeto establecer entre dos personas. ¿Quiénes son esas personas? Adoptante y adoptado. Las mismas relaciones que existen entre un padre de familia y un hijo nacido de matrimonio legítimo. ¿Qué quiere decir? Este paterfamilia adopta a este. Y cuando se adopta en Roma y en Bolivia, cuando se adopta, este hijo entra a este es su papá, como si fuera su papá que hubiera nacido de la familia. Y este hijo tiene todos los derechos y este padre tiene sobre él todos los derechos y obligaciones como padre y él también, como si hubiera nacido de ese matrimonio. Todos los derechos y obligaciones, todos los derechos. Entonces, para adoptar, por eso hay que pensar mucho, porque si adoptas, ese hijo es como si fuera nacido de tu propia naturaleza humana, ¿no? Por eso dice, la adopción es una institución del derecho civil que tiene por objeto establecer entre dos personas, adoptante y adoptado, las mismas, dice, las mismas relaciones civiles que existen entre un jefe de familia y un hijo nacido de matrimonio legítimo, que no se hubiera nacido de ellos. ¿Está clarito? ¿Cuáles eran los fines de la adopción? Y lamentablemente tenemos que volver a la página 107 en redondito porque este autor no tiene. ¿Cuáles fueron los fines de la adopción? Y nos vamos a la página 107 en redondito. Fines de la adopción. ¿Cuáles fueron los fines de la adopción? Y vamos a tomar en cuenta lo más importante. Y dice, página 107 en redondito. Y ahí en fines de la adopción, por favor, Samantha, me lo pones entre paréntesis, 107 en redondito. 107 en redondito.
Y vamos a tomar en cuenta el inciso 1 y el inciso 4, 1 y 4, 1 y 4. Y el 1 lo vamos a desglosar. ¿Cuáles eran los fines de la adopción? Suplir la naturaleza de una persona en forma natural de un hombre que no ha tenido hijos. Suplir la naturaleza para un hombre que no ha tenido hijos en forma natural. Es eso. Un papá, mamá, que no tiene hijos, ¿qué hace? No puede tener hijos naturalmente, adopta. Entonces, suplir la naturaleza de un hombre que en forma natural no puede tener hijos. Primer fin de la adopción. Al adoptar, ¿qué le das a ese hijo? ¿Qué le das a ese hijo? Procurándose así un heredero de su nomen gentilium. ¿El hijo qué va a heredar? El apellido. Nomen gentilium es el apellido. No solo van a heredar el apellido, sino los bienes y además la sacra privada del padre adoptivo. Entonces, ese número 1 le volvemos 3. ¿Cuál es el fin de la adopción? 1, suplir la naturaleza de un hombre que en forma natural no puede tener hijos. 2, procurándole a ese que ha adoptado un heredero de su nomen gentilium, de su apellido, un heredero de sus bienes y uno que continúe con la sacra privada de la familia que era tan importante para él. Está clarito, chicos, hasta con paginitas les pongo ahí. Y nos vamos directamente a la 4. En Roma, y ojo, uno de los fines más importantes de la adopción, ¿cuál fue? Además de lo que hemos visto, que haya un heredero. ¿De quién? Del emperador, del cónsul, del rey. ¿Por qué? Dice, fin político, es decir, hacer adquirir el derecho de ciudadano, transformar, dar un sucesor. Cito nomás, no quiero que se complique. Dar un sucesor. ¿A quién? Al príncipe, al emperador. Que tenga el emperador. No tenía hijos. ¿Qué quería? Que continúe su dinastía. ¿Qué hace? Adopta. Entonces, fin político. Dar un sucesor. ¿Para qué? Para que continúe la dinastía del apellido del emperador. Incluso adoptaban a que tenga 40 y con hijos más. ¿Para qué? Para que continúe con la políticamente en el cargo. ¿Está clarito? Entonces, tenemos el 1 y tenemos el 4. ¿Cuál fue, además, uno de los fines de la adopción? Fin político. Dar un sucesor al emperador. ¿Está clarito? Disculpe, compañera Datsima, tu micrófono está prendido, no se escucha bien. Ok, seguimos. Entonces ya hemos visto los fines de la adopción. ¿Qué diferencia y qué similitudes hay entre adopción y adrogación? Claudia, dime. Doctorita, buenas tardes. Perdón, la anterior pregunta que justo estaba prendiendo el micrófono de mi compañera, se escuchaba con una interferencia. Le pediría, por favor, si no fuese mucha molestia, ¿nos podría repetir? La anterior pregunta dice cuáles son los fines de la adopción y he dicho que en la página 107 en redondito, y les pongo ahí en el banco de preguntas, ahí dice fines de la adopción, porque en el otro autor 182 en redondito no tenemos. En la página 107 en redondito vamos a tomar en cuenta el inciso 1 y el inciso 4. El inciso 1
y el inciso 4. Y dice cuáles son los fines de la adopción, y el inciso 1 lo dividimos en 3 partecitas. Primero, dice 104 o 107 en redondito. Fines de la adopción: suplir la naturaleza de un hombre que en forma natural no tiene hijos. Ese es el fin casi de todos los que adoptan. No tienen hijos en forma natural, por eso adoptan. Suplir el hecho de no ser padres. La naturaleza de un hombre que en forma natural no tiene hijos. Al hacer eso, ¿qué pasa? De esa manera, ¿qué va a tener ese paterfamilia? ¿Un heredero de qué? De su apellido, de su nomen gentilium, de su apellido. Un heredero de sus bienes, para que pueda traspasarle sus bienes. Y además, uno que a su muerte dirija el culto privado de la familia. Acuérdense cuando hemos estudiado quién dirigía, había una sacra pública y un culto privado, sacra pública y una sacra privata. ¿Quién dirigía el culto de la familia? El pater familia. Y si no tiene hijos o tiene hijas mujeres, las hijas mujeres no pueden dirigir el culto de la familia. Entonces, ¿quién dirige? ¿Quién pueda seguir dirigiendo el culto de la familia? Por eso adoptan. 4, fin político. Y dice la última partecita: dar un sucesor al emperador. ¿Por qué? Porque si no tienen hijos varones, ya no puede seguir su dinastía, su apellido, su poder. Entonces, ¿qué hacen? Adoptaban por fines políticos. Dar un sucesor al emperador. ¿Está clarito? Seguimos. Sí, doctora, está clarito. Muchas gracias, doctora. Y con esto de los fines de la adopción, entonces, en el punto 1, como dice que el pater familia era el que se hacía cargo y era el responsable y que las mujeres no podían hacerse cargo. En este caso era por el machismo que había en la época esa, doctora. No te entiendo la pregunta. ¿Que las mujeres no podían hacerse cargo? Sí, lo que pasa es que estamos hablando de la adopción, ¿no? Sí. Entonces, usted dijo en una parte que sí o sí tenía que ser varón, o sea, si el pater familia no estaba, entonces tenía que hacerse cargo un hijo varón necesariamente y no una mujer por el hecho del machismo en la época de Roma antes, o A ver, no estoy confundida. no te acabo de entender la pregunta. Cuando tenían hijas mujeres, y ahorita vamos a ver eso que estás diciendo, cuando tenía, este es el pater familia y tiene hijos mujeres, ¿quién dirige, Claudia, el culto de la familia, culto religioso? Pater familia. Varón. Okay. Entonces, si este pater familia tiene 3 hijas mujeres, cuando él muera, ¿quién va a dirigir el culto, continuar con el culto de la familia? Ellas se casan y van a pertenecer a la familia de su marido, ¿no es verdad, Claudia? Entonces, por esa razón, también una de las razones por las que adoptaban varón, para que haya un continuador que dirija el culto de la familia. A eso me refiero. Perfecto. Muchas gracias, doctorita. ¿Clarito? Ok. Seguimos. Pero todo esto se va a ir complementando. ¿Cuáles son los? Nombra las diferencias y similitudes entre adopción y abrogación. Para eso, estamos en la pregunta 4, y la pregunta 5 dice a quién se adopta, y la pregunta 6 dice a quién se abroga. Esas 3, 4, la pregunta 4, 5 y 6 la vamos a contestar en este momento. Para eso no lo subes, por favor. Hay un esquemita, allá, un dibujito ahí arriba. Ahí vamos a ver clarito, chicos, a quién se adopta y a quién se arroga, y vamos a ver la diferencia. Adopción. Miren, en la línea de la mano izquierda, a la mano izquierda hay un pater familia. Hay un pater familia en la mano izquierda, hay un pater familia. Y abajo está su hijo.
Abajo de él está su hijo, la flechita baja y está su hijo. Este pater familia tiene su hijo. ¿Y este hijo qué es? Alieni juris. Porque ¿qué hemos dicho que son los alieni juris? Este es el pater familia. Este es el pater familia. Y este pater familia tiene su hijo. Este es su hijo y ese su hijo es alieni juris. ¿Qué quiere decir que es alieni juris? Que está bajo la autoridad de su pater familia, bajo la autoridad. Bien, este pater familia que estamos viendo decide dar a su hijo en adopción. A eso se llamaba adopción. Y ahí al lado, miren, ahí al lado está el pater familia, que va a ser el adoptante. Y unos puntitos, ese hijo va a ser dado en adopción al adoptante. ¿Quién decide dar su hijo en adopción? Es el pater familia que tiene hijo, decide dar su hijo en adopción. A eso se llama adopción. En los anteriores códigos, chicos, también teníamos la diferencia entre adopción y arrogación o adrogación. Arrogación o adrogación. Cuando una pareja, y yo he conocido muchas parejas, matrimonios, que deciden dar su hijo en adopción. A eso se llamaba adopción, cuando el adoptante adopta de una pareja el hijo. ¿Cuándo es adrogación o arrogación? ¿Cuándo era adrogación o arrogación? Miren el esquemita. Hay una cruz y hay un hijo. Ese no tiene pater familia. No tiene pater familia. ¿Sí? Entonces es sui juris. Sui juris, ¿quiénes son? Lo que hoy llamáramos huérfanos. No están bajo la autoridad porque su pater familia ha muerto o ha sido reducido a esclavo y no tiene derechos ya. Entonces, él es sui juris. Y el adoptante lo adopta ese, pasa y lo adopta. Ya no se llama adopción. ¿Qué se llama? Adrogación o arrogación. ¿Por qué? Porque está arrogando a un sui juris, lo que se llama huérfano, podríamos decir. Está clarito. Esa figura jurídica teníamos en nuestro anterior código. Yo ya no quiero complicarles, pero teníamos adrogación y adopción. Lo que pasa que, como en muchas cosas, siempre se dijo adopción sin aclarar. O sea, si un papá y una mamá iban a aldeas infantiles SONS o a una institución del Estado donde hay niños que no tienen papás, huérfanos o abandonados, ¿a eso qué se llama? Adrogación o arrogación. ¿Sí? En cambio, si una pareja de matrimonio que la conoces decide dar a su hijo en adopción, a eso se llama adopción. Hoy en día, la adopción de quien decide dar a su hijo en adopción se llama adopción plena. Y cuando vas a aldeas infantiles SOS o a alguna institución del Estado y niños huérfanos, se llama adopción simple. ¿Está clarita la diferencia, chicos? ¿Está clarito? Bien. Por tanto, la pregunta siguiente decía, ¿a quién se adopta? A un alieni juris, a uno que tiene su pater familia. ¿A quién se arroga? A un sui juris, que no tiene pater familia. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctorita, está claro, gracias. Bueno, tomo en representación de todo el curso que supongo que están en clases. Bien, ¿qué otras diferencias hay
entre adopción y arrogación. Y eso ya está en su material. Ya está en su material. Condiciones, dice, que el ojo, en A, ahí arriba es en condiciones. La primera condición. En la drogación. Sí, pues aquí está medio, no está muy clarito. Bueno, en la drogación, primero. Yo les voy a poner bien clarito. Y por ahí se los hago una esquemita. En la adopción, el adoptante tiene que ser 18 años mayor que el adoptado. En la adopción, tomen nota. En la adopción, está ahí en su material, pero está muy desordenado. El adoptante debe ser 18 años mayor que el adoptado, dice ahí, pero vamos a poner ordenadito. En la adopción, el adoptante tiene que ser 18 años mayor que el adoptado. O sea, si el adoptante tiene 32 años, puede adoptar a uno de 18 años. Primera. En la adrogación, el adrogante tiene que tener 60 años cumplidos. 60 años cumplidos. Primera diferencia. Segunda diferencia. O similitud en ambos, en la adopción y en la adrogación, el adoptante y el adrogante tienen que ser más ricos que los adoptados o adrogados. ¿Por qué? Porque si tú estás adoptando a un multimillonario, ¿por qué estarías adoptando? Ay, porque quieres suplir que no tienes hijitos, por aprovecharte de los bienes. ¿No es verdad? Estaría a pensar mal. Por eso, los adoptantes y los adrogantes tienen que ser más ricos que los adoptados, que los adrogados. Segunda, en eso son similitudes. Por eso dice, diga las diferencias y similitudes. Y hemos dicho dos. En la adopción, tercera, en la adopción no necesitan el consentimiento del adoptado. El padre decide dar su hijo en adopción y lo da. El padre decide dar su hijo en adopción. En la adrogación no tiene padre. Necesitan el consentimiento del adrogado o del tutor que está a cargo del niño. Entonces, en la adrogación necesitan el consentimiento del adrogado. Está clarito. Ya estamos con 3 diferencias o similitudes. En la adopción y en la adrogación, aclaro, no pueden adoptar y adrogar, dice que no haya hijos naturales o adoptivos. Aclaro, tenían hijas y sin embargo adoptaban. Tenían hijas y sin embargo adoptaban. ¿Y por qué adoptaban teniendo hijas? Porque tenían fines políticos. Porque las mujeres no podían ocupar cargos políticos. Eran esposas del emperador, pero no eran emperatrices. Eran emperatrices porque eran la esposa del emperador. Pero no tenían ellas la capacidad de ejercer cargos públicos. Por eso adoptaban por fines políticos. O sea, que a veces tenían hijas mujeres, pero igual adoptaban en ambos o adrogaban. ¿Está clarito, chicos?
¿Qué otra diferencia o similitud? Las mujeres solas no podían adoptar. Las mujeres tenían que ser marido y mujer. Las mujeres solas no podían ni adoptar ni adoptar. Esas son las principales diferencias y similitudes entre adopción y adrogación. ¿Está clarito? Bien, repetimos, o uno de ustedes me repite rapidito. Yo les repito de primero. Primero, en la adopción, ¿a quién se adopta, chicos? A un alieni juris. ¿A quién se arroga? A un sui juris. 2. En la adopción, el adoptante tiene que ser 18 años mayor que el adoptado. En la arrogación, el arrogante tiene que tener 60 años cumplidos. 3. Las mujeres no podían adoptar ni arrogar. 4. Creo que ya están. 4. Dice, no podían tener hijos naturales que perjudique al hijo natural. Pero, aclaramos, si tenían hijo varón no podían adoptar porque perjudicaban a su hijo varón. En cambio, si tenían hijas mujeres, sí podían adoptar y sí podían arrogar. Pero si tenían hijos varones, perjudicaban al hijo varón. Por tanto, cuando tenían hijos varones no podían ni adoptar ni arrogar. Cuando tenían hijas mujeres sí podían adoptar o arrogar, porque no les perjudicaba. Bien, solamente esas pocas diferencias que vamos a tomar en cuenta. ¿En qué disposición jurídica tenemos nosotros toda la figura de la adopción? Tenemos en el Código Niña, Niña y Adolescente. Niña, Niña, Adolescente, artículo 260 del Código Niño, Niña y Adolescente. Pero ya no vamos a profundizar debido a que la verdad tenemos ya muy poco tiempo y además vamos a seguir avanzando un poquito, pero ya tenemos la idea clara. ¿Alguna duda sobre la adopción y la adrogación o arrogación? ¿Alguna duda, chicos? No, doctorita. Pasamos a la figura de la legitimación. Dime, Gonzalo. ¿Por qué a los 60 años la drogación, doctora? Esa parte no entiendo. Antes, Gonzalo, recién se podía, en nuestros códigos anteriores de familia, recién se podía adoptar a partir de los 50 años, Gonzalo. Y en Roma, 60 podían adrogar. ¿Por qué? Porque se suponía siempre que recién en esa edad, en el varón, realmente ya era imposible tener hijos naturales que perjudiquen aún. Y si en esa época, digamos, se adoptaba a los 50 o a los 40 y después nacía tu hijo natural, tenías un hijo natural, se considera que se perjudicaba al hijo natural. ¿Por qué? Porque el hijo adoptado tiene todos los mismos derechos como si fuera hijo nacido de nacimiento natural. Entonces, antes, en los anteriores códigos, recién se podía adoptar, Gonzalo, a partir en Bolivia de los 50 años, edad en que se consideraba que el varón, el matrimonio, ya no podía tener hijos. ¿Está clarito? Hoy en día, a partir de los 20, era esa la explicación. Hoy en día se puede adoptar a partir de los 25 años. Y, lógicamente, bueno, ya van a estudiar ustedes
Entonces ya hoy en día se puede a partir de los 25 años. Incluso aunque tengan hijos, lógicamente, sabiendo que después te pueden sobrevenir hijos y esos hijos adoptados tienen todos los derechos igual que un hijo nacido de matrimonio. Eso tiene que estar muy claro. ¿Está clarito? Seguimos. Legitimación. Nos vamos a nuestro banquito de pregunta. ¿Qué era la legitimación? A ver, ¿dónde estamos? Nombre las diferencias, a quién se adopta, a quién... Pregunta número 7. ¿Qué entendemos por legitimación? Clarísimo. La legitimación es el medio por el cual los emperadores, estoy en la página 183 en redondito, la legitimación es el medio por el cual los emperadores permiten que los hijos nacidos de concubinato puedan ser legitimados, porque no tenían derechos. Entonces, legitimación es una figura, un avance en el campo del derecho, porque esos hijos nacidos de concubinato pueden ser reconocidos ante la ley, legitimados como hijos, para que esos hijos tengan todos los derechos. ¿Está clarito? ¿Qué entendemos por legitimación? Fue el medio por el cual los emperadores permiten a los hijos nacidos de concubinato que no tenían derechos que puedan ser reconocidos. ¿Cuáles fueron las 3 formas de legitimar a los hijos? Por matrimonio subsiguiente, por oblación a la curia y por rescripto imperial. Las 3 formas de legitimar: por oblación a la curia, por rescripto imperial y por matrimonio subsiguiente, oblación a la curia y rescripto imperial. Piensen muchísimas veces en el campo. Viven en concubinato, ya tienen 2, 3 hijitos y recién después se casan, ¿sí o no? Se casan por matrimonio civil y de esa manera, ¿qué están haciendo? Están legitimando todos los derechos para esos hijos, ¿no es verdad? Entonces, por matrimonio subsiguiente, una forma de legitimar en Roma fue el matrimonio subsiguiente, ¿no? Por matrimonio subsiguiente, para que los hijos puedan ser legitimados, era preciso que hubieran nacido de personas entre las cuales era posible el matrimonio como consecuencia de la concepción. Se excluye a los hijos adulterinos o incestuosos, aquellos cuyo padre o madre no podrían contraer matrimonio por alguna prohibición legal o legítima. A ver, ¿a quiénes se podía legitimar? Si un plebeyo tiene relaciones con su hija y nace un hijo de ellos, eran hijos adulterinos y no podían legitimar a esos hijos. O sea, tiene que ser, ¿qué hemos dicho? Con personas. Si se quiere legitimar a un hijo nacido con su hermana, no era posible legitimar, porque se los consideraba hijos incestuosos o adulterinos. Me van a investigar para la próxima clase. Una sola cosita. Hoy en día, si un padre tiene un hijo con su hija, ¿en qué situación queda ese hijo? Me van a decir, me van a averiguar. ¿Sí? No se podía legitimar en Roma esos hijos. ¿Está clarito? ¿Qué pasaría en la actualidad? Dice, ¿no, doctorita? Ahora, Claudia, ¿qué pasa en la actualidad? Doctora. ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Qué pasa en la actualidad? Sobre esa preguntita. Casos, miles de casos vemos, chicos. Miles de casos.
que su padre ha tenido relaciones con la hija y la chiquita hasta de 12, 13 años está esperando familia. Y nace el bebé. ¿Qué pasa con ese bebé? Pregunto. Me van a contestar. Bien. Estamos claritos. Por matrimonio subsiguiente legitimaban al hijo. Por oblación a la curia. El facilito. El micrófono de Datsima no nos deja escuchar. Ok, ya te va a poner. Por oblación a la curia, que consistía en que el padre que tuviese un hijo natural podía legitimarlo ofreciéndolo a la curia del pueblo. ¿Quiénes eran los decuriones? Los cobradores de impuestos. Nadie quería ser cobrador de impuestos porque no los querían. A él ofrecía, bueno, a su hijo como decurión, y era una forma de reconocer a ese hijo como hijo suyo para que tenga todos los derechos, ofreciéndolo como decurión. Bueno, y por último, por rescripto imperial. ¿Qué era el rescripto imperial? Que el padre, acompañado del hijo, pedía al emperador que ese hijo sea reconocido, que ese hijo sea reconocido. Cuando hemos estudiado con ustedes las constituciones imperiales, yo ya no he avanzado porque hay muchas cosas que es mucho material para ustedes, y las constituciones imperiales se dividían en edictos, rescriptos, suscriptos, epístolas. Y esto es rescripto imperial. Justiniano decidió que estando muerte o ausente o la madre casada con otra, el padre podía dirigirse al emperador pidiendo que se reconozca a ese hijo como hijo suyo. Él solamente. ¿Está clarito? Bien, hoy en día ya hemos hablado con ustedes. ¿Qué importancia tiene el artículo 65 de la Constitución Política del Estado? El artículo 65 de la Constitución Política del Estado permite legitimar a los hijos nacidos fuera del matrimonio o legitimar a los hijos que un padre no quiere reconocerlos. ¿Cómo? Y para eso ya hemos hablado del artículo 65 de la Constitución Política del Estado, en que la mujer que tiene un hijo y no quiere reconocer el padre, que es XXX, no quiere reconocer a ese hijo, ¿ella qué hace? Inscribe al hijo en la oficialía del registro civil como hijo suyo con el nombre o con el apellido del padre, XXX. Si él dice que no es su hijo y no lo quiere reconocer, ¿quién tiene que hacer el trámite de negación de que no es su hijo? El varón. Ella lo pone y listo. ¿Y qué adquiere el hijo al ponerlo como derecho a tener el apellido del padre, derecho a recibir asistencia familiar, derecho a heredar, derecho a asistencia familiar hasta que tenga la mayoría de edad o hasta que obtenga profesión y oficio, asistencia familiar, apellido, heredar cuando él muera, etc. ¿Está clarito? Entonces, el 65 de la Constitución Política del Estado es muy importante porque es reconocer al hijo cuando el padre en forma voluntaria no quiere hacerlo. 65 de la Constitución. Está clarito la legitimación. Pasamos a una nueva figura jurídica. Una nueva figura jurídica. Y la nueva figura jurídica es tutela. 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 ¿Qué es la tutela? ¿Cuándo se aplica la tutela? Tenemos también en nuestro código de la familia, en el código niño y adolescente, les voy a poner para que ustedes ya chequeen, en el código de las familias, artículo 57, me lo pones, por favor.
entre paréntesis, después de definición de tutela, Samantha, me lo pones entre paréntesis para que, si quieren investigar y ver, artículo 57, Código de las Familias, artículo 65, Código Niño y Adolescente, tutela, artículo 65, Código Niña y Adolescente, NNA puedes poner, Código NNA, Código Niño y Adolescente, y artículo 57, Código de las Familias. Bien, ¿qué es la definición de tutela en Roma? Y dice, tutela es el poder conferido por el derecho civil a una persona para protegerla cuando por su edad o por su sexo no puede defenderse por sí misma. ¿Defenderse de qué? ¿Defenderse de quién? ¿Defenderse de qué? ¿Y defenderse de quién? Analizamos, chicos. La tutela. Dice clarísimo qué es la tutela. Es el poder conferido por el derecho civil a una persona cuando por su edad, por su sexo, aquí está, es el poder conferido a este tutor, a este tutor, pero le he puesto falda, no es con falda, lo hacemos de nuevo, tutor, sin falda, edad, sexo, este tutor es el poder conferido por el derecho a este tutor cuando a los que por su edad, impúberes, menores de edad, o por su sexo, las mujeres no pueden defenderse por sí mismas. ¿Defenderse de qué, chicos? Defenderse de quien quieran aprovecharse de sus bienes, quieran aprovecharse de los actos jurídicos. ¿De quién? De los menores y de las mujeres. Eso es la tutela. La tutela, ¿para qué es? ¿A quiénes se nombra tutores? ¿A quiénes se nombra tutores? Este es el tutor. Ha muerto el pater familia de los menores. Ha muerto el pater familia de la mujer. Y entonces, ¿qué se le va a nombrar? Tutores. A las mujeres se les nombraba tutores, chicos. Así hubieran tenido 99,99 años. Ellos decían que las mujeres éramos mentecaptis, imbecilitas mentis. ¿Qué es imbecilitas mentis? Mentes, imbéciles, ¿no ve? Incapaces, ¿para qué? Para realizar actos jurídicos. Incapaces, ¿qué es acto jurídico? Toda manifestación de la voluntad para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Ejemplos de actos jurídicos, todos los contratos son actos jurídicos. Entonces, las mujeres las consideraban incapaces para administrar sus bienes, incapaces para realizar actos jurídicos. A los menores de edad se los consideraba, y sigue siendo, incapaces para administrar sus bienes.
Entonces, ¿qué se les nombra? Tutores. ¿Para qué se crea la tutela? ¿Para qué se nombra este tutor? Para la administración de los bienes. ¿Para qué se crea tutor? ¿Para qué se nombra, no crea? Para la administración de los bienes en Roma de las mujeres y de los menores. ¿Qué es la tutela? Por eso dice, es el poder conferido por el derecho civil a una persona. ¿Quién es esa persona? El tutor, cuando por su edad o su sexo. Esos sometidos a tutela no pueden defenderse por sí mismos. ¿De qué no pueden defenderse? De los que quieren aprovecharse de su inexperiencia para los negocios, para los actos jurídicos. Por ser menores, no se pueden aprovechar de la venta, les pueden aprovechar, ellos venden sus esclavos, no pueden por eso vender sus esclavos. ¿Para qué? ¿Para qué se nombra el tutor? Para administrar los bienes de los menores y de las mujeres, porque a las mujeres se las nombraba tutores, así hubieran tenido 99 años. Diferencia, pregunta número 11, de una diferencia entre tutela y patria potestad. El tutor, chicos, el tutor solo no entra como si fuera pater, familia, padre de familia, solo se dedica a la administración de los bienes. A la administración de los bienes. No entra en calidad de padre. Por eso dice, difiere notablemente de la patria potestad, porque la persona sometida a tutela continúa siendo sui juris. No tiene papá y le nombran tutor, pero él sigue siendo sui juris porque no entra como hijo adoptivo, solamente él va a ser administrador de los bienes, no suple al padre. 2, el tutor no tiene derecho a la corrección ni autoridad sobre el pupilo, solo se dedica a la administración de los bienes. Por eso dice 3, el tutor se ocupa de la fortuna del pupilo, no de su guarda, de su educación, nada, solo de la administración de los bienes. ¿Quién es el encargado de nombrar al tutor? Clases de tutela. La siguiente pregunta. Nombre las clases de tutela y explique cada una de ellas. Habían 3 clases de tutela. Y dice clarito, tutela testamentaria, tutela legítima y tutela dativa. ¿Qué era la tutela testamentaria? Ya el pater familia, en testamento no establecía quién iba a ser el tutor de su esposa y de sus hijos. En testamento. Eso era la tutela testamentaria. Cuando el tutor nombraba y establecía en testamento quién iba a ser el tutor de su esposa cuando él muera, porque no ve que estaba bajo su autoridad, y si él moría, ¿qué se le nombraba a la esposa? Tutor. Esa era la tutela testamentaria. Tutela testamentaria era atributo de la autoridad del padre el derecho de nombrar tutor por testamento, pues solo podía hacer uso de él el padre de familia para los impúberes que a su muerte se volvían sui juris, libres de la autoridad, y para la esposa. Tutela testamentaria. Tutela legítima. ¿Quién nombra? La ley establece quién va a ser el tutor. Legítima, la ley establecía cuando no dejaba el pater familia porque sea en testamento y se muere con un infarto y no ha hecho testamento, ¿quién nombra el tutor? La ley establece quién va a ser el tutor. Y por último, la tutela dativa. ¿Quién nombra el tutor? El pretor, el magistrado, nombra quién va a ser el pretor, el tutor. Hoy en día, quien nombra tutor es el juez de familia que nombra quién va a ser tutela, quién va a ser el menor. Lógicamente ya no hay de la mujer, pero de los menores huérfanos.
los menores huérfanos o los que cuando los padres han perdido la autoridad sobre los hijos, se nombra tutores. ¿Está clarito, chicos? Había formalidades y en nuestro código tenemos formalidades para ejercer la tutela. Había formalidades para ejercer la tutela. ¿Cuáles eran las dos formalidades para ejercer la tutela? ¿Qué tiene que hacer el tutor, chicos? Administrar los bienes. Administrar los bienes. Había formalidades para ejercer la tutela. ¿Qué se tenía que hacer? Un inventario de los bienes. ¿Qué es el inventario? Y ahí dice clarito, el inventario. Inventario. Debía funcionar un inventario con el objeto de garantizar la restitución de los bienes del menor. Hoy en día también ya cuando vean, un inventario se tiene que hacer de los bienes del menor. Porque ¿qué va a hacer el tutor? Administrar los bienes. Esa es una de las formalidades. Y la otra formalidad, ¿cuál es? La satisdatio. La satisdatio. ¿Y qué es la satisdatio? La 2 y la 3 la ha vuelto una sola. Promesa que hacía el tutor a su pupilo de que por medio de la estipulatio de devolverle intacto su patrimonio. Y además, dentro de esa promesa, declararle de no ser deudor ni acreedor de su pupilo. Se hacía el inventario y él después, el tutor, ¿qué hacía? La satisdatio. ¿Qué era la satisdatio? Promesa legal de que le iba a restituir todo su patrimonio y que él no se iba a prestar ni prestarle al menor. No podía ser deudor ni acreedor, porque lo que él tiene que hacer es administrar los bienes del menor. ¿Está clarito? Esas son formalidades para ejercer la tutela. Pero la pregunta número 17 dice, ahí batería baja. La pregunta número 17 dice, ¿no lo subes, por favor? ¿Cuáles son formalidades, las funciones del tutor? Pregunta número 17. ¿Cuáles son las funciones del tutor? ¿Cuáles son las funciones del tutor? No van a confundir formalidades con funciones. Dos son las funciones del tutor. La gestio, ¿no lo subes, Samantha, por favor? Las dos funciones del tutor son la gestio y la autoritas. La gestio y la autoritas. Pregunta número 17. ¿Cuáles son las dos funciones del tutor? La gestio y la autoritas. La gestio y la autoritas. ¿Qué es la gestio? ¿Qué es la gestio y a qué edad se aplica? ¿Qué es la gestio y a qué edad se aplica? Y la pregunta 19, ¿qué es la autoritas y a qué edad se aplica? ¿Qué es la gestio? Cuando el pupilo, el menor, tiene de 0 a 7 añitos, chicos, el menor, el pupilo, tiene de 0 a 7 añitos. Pregunto a ustedes, ¿el menor de 0 a 7 añitos va a poder decidir, voy a vender mis terrenos, voy a manumitir esclavos, voy a comprar terrenos? 0 a 7 añitos. ¿Quién obra por el menor? ¿Quién decide por el menor? ¿Quién hace gestiones? Por eso se llama gestio. ¿Quién hace gestiones totalmente por el menor? El tutor. Entonces, ¿de qué edad a qué edad se aplica la gestio? De 0 a 7 añitos. ¿Cuándo se aplica la autoritas? De 7, decían los romanos, de 7 a 14 años, algo puede discernir el menor
decían los romanos. Y entonces, ¿qué hace el tutor? Complementa su personalidad jurídica, lo aconseja. Él igual hace las gestiones, pero ya le consulta al menor de 7 a 14 años y él complementa su personalidad y obra por el menor, pero ya puede consultar a menor. Autoritas, cuando el pupilo ha cumplido 7 años a 14 y tiene discernimiento, ya puede pensar algo, muy chiquito, pero bueno, para intervenir en el acto. Y entonces él complementa, él hace la persona. ¿Qué es personalidad jurídica? Tener derechos y ejercer derechos. Evidentemente el tutor seguirá ejerciendo, administrando, pero ya puede por lo menos consultarle al menor. Entonces, esas dos, ¿qué son? ¿Qué son esas dos? Pregunta. Funciones del tutor. La gestión, ¿cuándo se aplica? Cuando tiene de 0 a 7 añitos, y el tutor obra totalmente por el menor. Decide totalmente por el menor. Y la autoritas cuando el menor tiene de 7 a 14 años y ya puede discernir. Y entonces, ¿qué hace el tutor? Ya tiene discernimiento y él complementa su personalidad jurídica del menor. Él actúa por el menor, pero ya consulta al menor. ¿Está clarito? ¿Cuáles son las 4 causas por las que se extingue la tutela? El tutor, por las que se extingue la tutela por parte del tutor. Y dice ahí, extinción de la tutela. Este es el tutor. Miren, muere el tutor. Tendrán que nombrar otro tutor si se ha muerto por muerte del tutor. 2. Este tutor lo han pescado ladrón infraganti. ¿En qué lo convierten, chicos? Esclavo. No tiene derechos, por tanto no puede seguir siendo tutor. Por un capitis diminutio máxima, lo han pescado ladrón infraganti. Pierde todos sus derechos. 3. Llegada al término o condición. ¿Hasta qué edad se aplica la tutela? Ahorita hemos visto, 14 años. Chicos, en Roma, ¿a qué edad se adquiere la mayoría de edad? Chicos, en Roma, ¿a qué edad se adquiere la mayoría de edad? 25. 25 años. Y grave, porque vamos a ver con ustedes ya la próxima clase. Y entonces, ¿qué pasa con el menor de 14 a 25 años? Ya no tiene tutor. Ahí vamos a ver que se dictan leyes y toman una solución. Vamos a ver ya la próxima clase. Entonces, muerte del tutor, se extingue la tutela. Capitis diminutio, lo han reducido a esclavo porque lo han pescado ladrón infraganti, se extingue la tutela. Llegada al término o condición, llega a los 14 años, ya no tiene tutor. Excepto las mujeres. Las mujeres así hubieran tenido 99,99 años, estaban sometidas. Ahí abajo dice, situación de la mujer, tutela perpetua de la mujer. Hasta que en el siglo V después de Cristo, ahí abajo, desaparece en el siglo V, 2 emperadores, Teodosio y Honorio, liberan a la mujer en el siglo V después de Cristo, recién de la tutela perpetua de la mujer, porque se les nombraba tutores. Pero vamos a ver más abajo. Y la 4ª extinción de la tutela, excusa del tutor. El tutor puede haberse enfermado y tener un accidente, enfermado, y pide excusa para ejercer la tutela. Por último, rapidito, por parte del pupilo. Si muere el pupilo, ya no necesita tutor, pues porque se ha muerto, ¿no es verdad? Llegada a la pubertad, llegada al término de la condición, llega a los 14 años, ya no necesita tutor. Y
Si a este, que es pupilo, tiene 12 añitos, hasta los 14 años, y lo adoptan, si alguien quiere adoptarlo, cuando tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alguien lo quiere adoptar, ya no necesita tutor porque va a ser adoptado y va a tener su paterfamilia adoptante. Entonces se extingue la tutela. Ya no necesita tener tutor porque va a ser adoptado. ¿Está clarito? Bien, chicos. Nos falta apenas una cosita para terminar este tema, muy chiquitito, muy chiquitita, porque la vamos a hacer también bien sencillita. Y tendríamos que dar nuestro